Espero que estén gozando de las bendiciones de Dios en este momento. Vamos a ver un corto mensaje bíblico. ¿Sabían ustedes que Jesucristo es déspota? Bien, resulta que en el Nuevo Testamento la palabra Señor aparece 776 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra Señor en el griego significa Kurios. Pero de las 776 veces que aparece la palabra Kurios, 3 de ellas ya no es Kurios, sino déspotes, que es en el griego, y donde se desprende la palabra déspota. Cuando pensamos en una persona déspota, pensamos inmediatamente en que es un tirano o alguien que abusa de su autoridad, alguien que se cree estar por encima de los demás. Pues bien, en las 3 citas bíblicas donde aparece la palabra déspotes o déspota para Jesucristo, está en Lucas capítulo 2, versículo 29, la otra está en Hechos capítulo 4, versículo 24, y la otra está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. En esta cita bíblica nos relata la historia de que las almas que habían sido decapitadas por causa del cordero estaban bajo el altar. Y ellos comienzan a exclamar y dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas la sangre de los que han muerto? Aquí esta palabra Señor, cuando estas almas exclaman Señor, le están diciendo a Cristo déspota. O sea, le dicen: ¿hasta cuándo, déspota? O déspotes en griego. ¿Por qué ellos le llaman a Cristo déspota? Bueno, la verdad es que en este momento es una forma reverente de referirse a Cristo como soberano. Ellos en cierta forma están diciendo: sabemos que tú no tienes que rendirnos cuenta, pero queremos saber cuándo vas a juzgar y vengar la sangre de los que murieron por tu causa. O sea que la palabra déspotes en el griego significa soberano, alguien que no tiene que rendirle cuentas a nadie. En este caso, en esas 3 citas bíblicas aparece la palabra Señor, refiriéndose a Cristo como déspota. ¿Por qué? Porque Jesucristo es soberano. Dios es soberano y Él no tiene que rendirle cuenta a nadie. Muchas personas reniegan contra Dios y dicen que si Dios existiera, no habría tanta maldad. Pero la maldad no existe. No es porque Dios no exista, porque Dios existe. La maldad existe es porque los seres humanos no respetan la soberanía de Dios, no le hacen caso a Él. Porque si respetaran la soberanía de Dios, harían caso a los mandamientos de Dios, conforme a la voluntad de Él. Así que Cristo es déspota, sí, pero en el sentido de que no necesita que nadie le recrimine. Cristo es soberano. En Romanos capítulo 9, versículo 20, quiero leerlo. Dice Romanos capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? O sea, que el ser humano no tiene por qué comenzar a renegar, a discutir, a pelear con Dios. ¿Que por qué lo hizo así? O sea, Dios es soberano. Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es nuestro amo. Y nosotros tenemos que someternos a su autoridad, gústenos o no nos guste. Si creemos y lo respetamos, que Él es soberano, yo tengo que respetar sus mandamientos. Y Él no tiene que darme cuentas a mí. Más bien, yo tengo que darle cuentas a Él. Usted y yo tenemos que darle cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Porque nosotros no somos soberanos. El soberano sobre nuestras vidas, el que manda sobre nuestras vidas es Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios en su soberanía decidió mandar a Cristo a morir por nuestros pecados.
Nadie lo obligó a él. Nadie le dijo a él que mandara a Cristo a morir por nosotros. Él, en su soberanía, él decidió, por su propia cuenta, enviar a Cristo a morir por nuestros pecados. Y por eso no podemos reprocharle a Dios que por qué pasa esto y lo otro en el mundo. O que por qué esta persona es así o no, como echándole la culpa a Dios. No hay que echarle la culpa a Dios, porque Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él está por encima de todo y tenemos nosotros que tener la actitud que tuvo la Virgen María cuando dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad. Y nosotros también, si reconocemos la autoridad de Cristo, si reconocemos su soberanía sobre nosotros, vamos a decir: he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu voluntad. En esa exclamación, María está diciendo: tú eres soberano, actúa conforme tú quieres en mi vida. Eso debemos de hacer nosotros también, porque Cristo es déspota, es soberano y no tiene que rendirle cuenta a las criaturas. Dios le bendiga.